El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Mientras tanto, en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó este martes el proyecto de ley que busca gratuidad en la educación pública en universidades e instituciones tecnológicas para los estratos menos favorecidos. La iniciativa, radicada desde el año 2021, recibió el apoyo del actual Congreso y de los partidos políticos que hacen parte de la coalición del gobierno actual. Para una juventud que hoy, en su gran mayoría, no tiene la posibilidad de terminar sus estudios de educación superior. Podamos por fin entonces cerrar las brechas y que podamos darle más oportunidades a otras personas. Es el anhelo, la esperanza de los jóvenes en este país por poder construir un proyecto de vida. Aunque en el pasado gobierno se generaron algunas acciones en favor de los estudiantes, por iniciativa del movimiento estudiantil, con menos recursos, no se pudo llegar a la meta que se pretende con la aprobación de esta iniciativa. Hemos retomado para avanzar en la discusión en este gobierno del cambio. Es cierto que en el gobierno anterior se avanzó en esta política de gratuidad con el tema de matrícula cero, pero no se ha podido responder a la totalidad del estudiantado colombiano. El proyecto, que ahora queda pendiente de debate en Comisión del Senado y plenaria, también garantizará medidas de permanencia y terminación de los programas académicos para todos los jóvenes del país que así lo requieran. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.jindofrey.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com y en Twitter, @fermsupdate, en el canal de YouTube como Alexander Ferms Constituyente Andino, en Facebook, fanpage como @fermsupdate y en Instagram como alexander.ferms. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también para que nos acompañen hasta el final de este programa. Bueno, hoy tendremos como tema principal el proyecto de la matrícula cero en la Nación Neogranadina de Colombia. Y tenemos nuestro programa dividido en dos partes. Vamos a iniciar con la primera parte, que es el movimiento estudiantil universitario entre 2005 y 2011. Entonces, para comenzar nuestra primera parte, es preciso hablar del movimiento estudiantil desde el año 2005. Donde comienzan las movilizaciones en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y las reformas institucionales regresivas en las universidades públicas de la Nación Neogranadina de Colombia. Luego, en el año 2006, inicia el proceso internacional con la Organización Mundial de Estudiantes en la ciudad de Río Negro, Antioquia, y posteriormente la construcción de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, que en el estado departamento de Antioquia se organiza desde la Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia, MAREA, y que recoge el movimiento estudiantil regional en ese momento. Bueno, cuento este trayecto de la historia porque en ese momento era el presidente de la Organización Mundial de Estudiantes y fui uno de los líderes del movimiento estudiantil de 2011.
desde la organización internacional para apoyar el proceso colombiano. Además de que logramos integrar a otras organizaciones estudiantiles que no habían tenido una vinculación directa con el movimiento estudiantil y que no tenían presencia activa. Nuestra labor fue articular, apoyar y acompañar el proceso colombiano. Sin embargo, estábamos bajo una peligrosa dictadura de gobierno que cegó la vida de muchos líderes estudiantiles y pretendía a cualquier precio privatizar de manera sistemática y progresiva la educación superior pública en el país, a través de la reforma de la Ley 30 de 1992, conocida en ese momento como el proyecto de Ley 112 de 2011, el cual convertiría a la educación superior pública en educación superior con ánimo de lucro. Imagínense ustedes, disminuyendo de forma sustancial los aportes del Estado al financiamiento de la educación superior, demandando al mismo tiempo una mayor dependencia de las universidades públicas a la búsqueda de recursos para su propio sostenimiento, haciendo que muchos de los servicios educativos tuvieran costo y otros tuvieran un costo adicional para los estudiantes y el público en general. Y de esta manera las universidades tuvieran que autofinanciarse para poder sostener sus obligaciones contractuales y compromisos institucionales y académicos. Un ejemplo, la Universidad de Antioquia, aquí en el departamento Estado de Antioquia, ya tiene un financiamiento propio, o sea, con recursos propios de más del 60%. Ahora ustedes pueden imaginarse cómo es la situación con otras universidades. Es decir, la Universidad de Antioquia en estos momentos solamente recibe menos del 40% por parte de la financiación estatal del 100% que debería recibir, y más del 60% de esos recursos ingresan debido a gestión propia. Imagínense esa situación. Bueno, la Ley 30, precisamente la Ley 30 de 1992, regula este tema, pero con la disminución de los recursos para la educación desde el Ministerio de Educación Nacional, las universidades han tenido que recurrir a la búsqueda de recursos por medio de oferta de servicios. O sea, esa ha sido la política de financiación estatal con las universidades públicas. Y esto pues ha sido por medio de la oferta de servicios académicos y en otros casos el alza de matrículas y la reducción de beneficios económicos y sociales para los estudiantes, docentes e investigadores, inclusive para los mismos trabajadores del sector de la educación. Bueno, nuestro trabajo consistió en mantener el paro estudiantil para presionar a la dictadura de gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, en que ese proyecto de ley no prosperara y se mantuviera la Ley 30 de 1992 tal y como estaba en ese momento. La presión fue tan grande que la dictadura de gobierno echó mano de una de sus prácticas habituales, que era dialogar con algunos líderes para intentar sobornarlos para que abandonaran la movilización estudiantil, cosa que no ocurrió, por lo que usaron otra estrategia que les funcionó muy bien, y fue llegar a algunos líderes estudiantiles por medio de varios políticos de un partido amarillo que supuestamente estaban apoyando los justos reclamos de los estudiantes, y el día decisivo de la Asamblea Nacional Estudiantil hicieron que varios estudiantes se echaran para atrás en el intento de derogar, o mejor, hundir el proyecto de ley 112 de 2011 y se cambiara por un archivamiento, cosa con la que no estuvimos de acuerdo
y decidimos retirar nuestro apoyo internacional desde el mismo día de la asamblea. Ese 11 de noviembre de 2011, cuando los líderes estudiantiles del Partido Amarillo decidieron acatar las órdenes de sus mentores políticos para transar con la dictadura de gobierno y evitar que el proyecto se hundiera y mejor se archivara para que en futuro pudiera volver a tener vida nuevamente. A pesar de los inconvenientes y de las traiciones al interior del movimiento estudiantil, ese proyecto de ley no tendría viabilidad ante la opinión pública, y eso fue determinante para que no pudiera ser resucitado posteriormente. Esto lo digo porque para nosotros fue una traición de ese sector estudiantil que era apoyado por ese Partido Amarillo, ¿cierto? Y que desafortunadamente ellos pues le hicieron lobby a lo del gobierno, inclusive salieron en medios de comunicación diciendo que el gobierno había cumplido con su palabra de manera integral. O sea, que el gobierno había cumplido con las promesas y que había cumplido con el archivamiento del proyecto de ley 112, que en realidad pues simplemente fue la mejor decisión para la dictadura de gobierno, porque ellos en algún momento pretendían sacarlo después, con una continuidad de ese proceso antipatriótico. Bueno, a pesar de los inconvenientes y de las traiciones que hemos comentado, el resultado de ese gran esfuerzo desde el movimiento estudiantil en ese momento fue salvar de una privatización segura y contundente a la educación superior pública. Sin embargo, los, entre comillas, representantes estudiantiles autoproclamados, los oportunistas y los lagartos encabezados por los amigos del Partido Amarillo, vendrían luego con sus intenciones politiqueras para sacar ventaja de un movimiento estudiantil joven, sin cédula, que quería salvar lo poco que había. Y entonces, bueno, aquí tenemos que hacer una salvedad. En esa época, quienes manejaban el Partido Amarillo eran los amigos del MOIR, del Movimiento Obrero Internacionalista Revolucionario, que hoy están en una cosa que se llama Partido Dignidad, pero que todavía siguen algunos en el Partido Amarillo. Bueno, los politiqueros y autoproclamados están todavía por ahí, dando lora, pero quemados. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte. La segunda parte habla ya del proyecto de la matrícula cero. ¿Por qué tuvimos que hacer esto? Con el contexto anterior y los logros internacionales de 2012 en materia del derecho a la educación desde la Comunidad Andina de Naciones. Es imperativo recordar que en el año 2012 se hace realidad la normatividad supranacional para el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. No fue antes ni ahora en 2022, para que quede claro eso. Fue en 2012, gracias a nuestro trabajo internacional, en calidad de constituyente andino por la República de Colombia, como representación internacional por el sector social, donde incluimos directamente 40 artículos y 3 capítulos completos. 3 capítulos completos, entre ellos el capítulo 11, completo, Educación, Ciencia y Cultura, completo, donde se encabeza con el artículo 63 que dice: derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, con cargo a los niveles primario, secundario y superior, cátedras universitarias y educación intercultural.
a todos los países de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, se reglamentaba constitucionalmente desde el nivel supranacional el derecho a la educación pública gratuita y de calidad, la cual fue la consigna principal en el movimiento estudiantil colombiano. Desde antes, desde el año 2005, y que fue una de las principales consignas en el año 2011 en el movimiento estudiantil colombiano, y que también fue consigna en el movimiento chileno, mexicano, brasilero y de otros países del continente americano, donde hubo manifestaciones estudiantiles, y que pudimos hacer realidad normativamente desde la Carta Social Andina de 2012. Nosotros lo hicimos posible. Quedó reglamentado el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde la Comunidad Andina de Naciones, desde la Carta Social Andina de 2012, la cual fue acogida por las hermanas naciones andinas de Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Sin embargo, óigase bien, el único país que no quiso acogerla, adivinen quién fue, Colombia, porque estaba bajo una dictadura civil de gobierno y por supuesto dijeron que eso era imposible, que Colombia no podía hacer ninguna reforma del sistema educativo, que eso no podía ser, que eso era imposible, así, en pocas palabras, que no tenía razón de ser. Que Colombia no iba a hacer eso. Bueno, y como era de esperarse, pues nos hicieron la vida imposible, nos realizaron bloqueo laboral y económico, y trataron de invisibilizar nuestro trabajo, comenzando con sus más fieles aliados del Partido Amarillo, en especial los del MOIR, y todos aquellos que fueran nuestros contradictores políticos de otros sectores, con tal de que esa locura del tal derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, nadie la conociera. Y desacreditando nuestra labor, nuestra representación y al mismo Parlamento andino, diciendo que ese era un organismo que no servía para nada y que incluso debía acabarse, debía cerrarse, porque eso no generaba sino gastos para Colombia y no tenía trascendencia alguna. El asunto es que nuestro trabajo tuvo tan poca trascendencia que en el año 2013 se reglamentó la movilidad académica y estudiantil en los países de la Comunidad Andina, por petición de los presidentes de Perú, Ecuador y Bolivia. Inclusive pidieron hasta que se aumentaran los cupos en las universidades para atender la demanda estudiantil. En el año 2014, la Alianza del Pacífico utilizó nuestra plataforma normativa supranacional para incluir a México y proyectar su proceso de intercambio estudiantil, situación que Colombia, que estaba todavía en dictadura de gobierno, tuvo que aceptar no de muy buena gana porque era una condición de la alianza. Y luego la Unión Europea, a través del programa Alfa Puentes, en ese mismo año reafirma nuestra labor tomando la normatividad supranacional y extendiéndola a toda América Latina, haciendo de la movilidad académica y estudiantil una realidad, no solo para la Comunidad Andina de Naciones, sino para el resto de América Latina. Bueno, a pesar de estos importantes logros, las oligarquías se empeñaron en que nadie conociera nuestro trabajo y se aseguraron de que no nos contrataran en ninguna parte, que no nos reconocieran nuestra representación internacional parlamentaria y de que nuestro nombre no fuera tenido en cuenta para ningún proceso o proyecto político progresista. Luego de este escenario desesperanzador completamente, seguimos con la cabeza en alto, firmes en nuestra convicción de que el pueblo colombiano tenía que conocer nuestra labor, paso a paso, lidiando con los enemigos políticos presentes en el alma mater nacional y en los diferentes espacios académicos, políticos, sociales, donde presentábamos nuestro trabajo, pero sin dejar de creer en este propósito. ¿Por qué les cuento esto? Porque a pesar de que el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad
ya estaba reglamentado a nivel supranacional, muchos estudiantes seguían gritando en las calles, cuando hacían manifestaciones, derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, sin saber que eso ya estaba hecho y lo que se tenía que pedir era su reglamentación en Colombia, cosa que la dictadura de gobierno nunca haría. Bueno, ahora, luego de todo lo anterior, en plena pandemia, en el año 2020, cuando en la dictadura de gobierno de Iván Duque tramitan en el Congreso ilegítimo un proyecto de ley de matrícula cero y la hunde, muchos pensaron que ese era el proyecto que daría la gratuidad y muchos politiqueros usaron este proyecto como caballito de batalla para decir que la dictadura de gobierno no apoyaba a los estudiantes. Sin embargo, los detalles de ese proyecto de ley no pasaban porque la dictadura de gobierno de Duque no quisiera la matrícula cero, era porque no beneficiaba a sus amigos como ellos querían. Esto era una cuestión de beneficios, de costo-beneficio, pero más de beneficios. Un asunto de politiquería, más que de apoyar a los estudiantes de Colombia. Bueno, después de todo esto, llegan los amigos congresistas del Pacto Histórico, ahora, en el pleno año 2022, encabezados por la señora María José Pizarro, desengavetan el proyecto de ley de la matrícula cero hundido por la dictadura de gobierno de Duque y ahora lo presentan como el gran logro de sus vidas. Además de decir que están cumpliendo con nuestras luchas estudiantiles desde 2005 hasta 2011 y que ellos son los que lo están haciendo posible. El derecho universal a la educación superior pública gratuita. Señores congresistas del Pacto Histórico, no le mientan al país. El proyecto de ley de la matrícula cero no es el derecho universal a la educación superior pública gratuita. Eso es un invento de ustedes. Además, porque ese derecho ni siquiera existe en la Constitución de Colombia, y menos lo redactamos de esa manera en la Carta Social Andina de 2012, que cobija a Colombia. Tengan vergüenza y sean serios. Hagan bien su trabajo, con transparencia, con autenticidad. Eso de estar desengavetando proyectos de ley de la dictadura de gobierno es una burla contra los estudiantes y el mismo pueblo colombiano. Sí, es que eso es así. A ustedes los eligieron para presentar proyectos de ley propios y no para estar copiando cosas mal hechas. Justifiquen sus sueldos millonarios, se pongan a trabajar de verdad a sus asesores. Ese proyecto de ley de matrícula cero no es educación pública, gratuita y de calidad. Eso fue una medida temporal que querían efectuar algunos congresistas de ese momento para ganar popularidad. Pero eso no resuelve el problema de la educación superior en Colombia. No sean descarados. Colombia tiene un sistema educativo implantado desde 1886 y que fue diseñado y controlado por la Iglesia Católica y el Vaticano, para que lo sepan, cuando hicieron la famosa degeneración del señor Rafael Núñez, que destruyó el proyecto progresista más importante que tenía en ese momento el país, y que era la continuación del proyecto bolivariano en cabeza del gran general Tomás Cipriano de Mosquera, y que fue derrocado precisamente por los conservadores y la Iglesia Católica, porque él había logrado que la educación fuera laica y fuera proyectada hacia la modernización del país. Y en 1886 lo que hicieron fue reversar ese proyecto de modernización del país y devolverlo otra vez al feudalismo, a la Edad Media, y que no ha cambiado mucho. Eso no ha cambiado. Sigue siendo el mismo sistema educativo, a pesar de las leyes que se han dictado en el tiempo. El sistema educativo debe ser reformado en su totalidad, integralmente.
para que responda adecuadamente a los retos y problemas que afronta el país, para que forme a seres humanos integrales, no simplemente para que se le suspenda la matrícula a un estudiante y si acaso le den una plata cada cierto tiempo y luego le digan que están cumpliendo con las demandas de las luchas estudiantiles de años anteriores. Eso no es derecho universal a la educación superior pública y gratuita. Eso es mentirle a los estudiantes y al pueblo colombiano. El sistema educativo en Colombia debe ser reformado integralmente, vuelvo y lo repito, desde el Ministerio de Educación Nacional, para que responda a la necesidad de un Estado moderno, que dicte desde la misma cartera de educación los lineamientos que deben seguir y elaborar una ley, una nueva ley de educación, que sustituya la normatividad actual y en el caso de la educación superior, reemplace a la desgastada Ley 30 de 1992, que incluya un presupuesto real y proyecte la educación pública, gratuita y de calidad como lo establecimos en la normatividad supranacional, desde el nivel primario y secundario y sea extensivo a la educación superior y educación etnocultural, con seguridad alimentaria o restaurantes estudiantiles, con transporte, con vivienda o residencia estudiantil para los estudiantes que vivan en los lugares más apartados de las ciudades, para gente que no tiene forma de llegar a una ciudad, que no tiene forma no tiene dónde quedarse, no conocen a nadie, con dotación académica completa, con acceso a internet, computadores y demás herramientas tecnológicas disponibles para que los estudiantes puedan tener un verdadero proceso formativo con todas las garantías posibles y puedan estudiar de la mejor manera para sacar adelante un proyecto de vida y comenzar a hacer posibles las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que el país necesita en el tiempo. El derecho a la educación pública, gratuita y de calidad no es un asunto de pantalla y de resultados mentirosos solo por decir que se está cumpliendo con algo que no está reglamentado correctamente. Esto es un proyecto de país que requiere la seriedad y el empeño suficiente para que Colombia salga del hueco en el que está y pueda comenzar a resolver sus verdaderos problemas como país. Con la educación y los sueños de los jóvenes y los estudiantes no se juega. Hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.yendofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter @fermsupdate, y en el canal de YouTube Alexander Ferms, Constituyente Andino, en Facebook, fanpage como @fermsupdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferms, agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.